una batalla que voy a pelear, hay una batalla que voy a enfrentar, pero la... Muy buenas tardes, Dios te bendiga, te habla tu hermana Luisa Fernanda Portilla en tu programa Peleando la Buena Batalla. Vamos a seguir en la misma línea de mensajes que hemos hablado sobre la tentación de Jesús. Vamos a ver hoy cómo Jesús enfrentó su tentación. Jesús no enfrentó su tentación como Dios, sino como un ser humano, como un hombre. Jesús es un ser que tuvo dos naturalezas, tiene, ¿verdad?, dos naturalezas, una humana, una divina, 100% Dios, 100% hombre. Jesús utilizó siempre su naturaleza divina para ayudar a los demás, para salvar, a favor de los demás, jamás para satisfacer sus propias necesidades, porque si no su naturaleza humana hubiera sido toda una farsa, ¿verdad? En cualquier momento él podía simplemente usar su poder y satisfacer su hambre, satisfacer su sed, mas miramos que no fue así. Él siempre se enfrentó a los problemas, a sus dificultades como un ser humano. Miramos allí en la cruz, él sufrió el dolor como un ser humano, él no utilizó su poder para bajarse de esa cruz, él dejó que lo golpearan, él dejó que lo arrestaran, diciendo él mismo: Pedro, ¿no sabes que yo puedo mandar ahora mismo que vengan legiones de ángeles a salvarme? Mas no lo hizo así por amor a ti, por amor a mí. Mas antes bien, él utilizó dos armas que tenemos tú y yo a nuestra disposición. Esto quiere decir que si Jesús pudo abstenerse, pudo evitar, pudo vencer la tentación, tú y yo también podemos. Eso es lo que él vino a demostrarnos, que sí lo podemos con la ayuda de Dios. Vamos a mirar cuáles fueron las dos armas que Jesús utilizó para vencer la tentación y cuándo las recibió. Dice la palabra del Señor en Mateo 3:16: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos. Y vio al Espíritu de Dios, ahí está primero, vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos, segundo, una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Aquí vemos las dos armas que Jesús recibió. Una vez fue bautizado, al Espíritu Santo que descendió sobre él, y segundo, la palabra de Dios, cuando dijo: este es mi Hijo amado. Esas fueron las dos armas. Una vez que él recibió estas dos armas, enseguida el Espíritu lo llevó al desierto a ser tentado. ¿Por qué? Porque tú y yo no podemos enfrentar la tentación si no tenemos estas dos armas, si no tenemos al Espíritu Santo en nosotros y si no tenemos la palabra de Dios. Ahora él estaba preparado para enfrentar la tentación. Él estuvo ayunando por 40 días. ¿Y qué pasó? El día 40 se le apareció Satanás a tentarlo, ¿verdad? Pero Jesús tenía las dos armas. ¿Y cómo le respondía a Jesús cada vez que le decía: convierte estas piedras en pan, tírate de aquí, de este monte, si me adoras te voy a dar todos los reinos? Simplemente le respondía: escrito está, escrito está. Este era el arma poderosa de Jesucristo, la palabra del Señor. Ahora tenemos que tener mucho cuidado, porque Satanás también hablaba con la palabra de Dios. Miren, entonces tenemos que tener mucho cuidado, porque Satanás siempre le decía: mira, tus ángeles va a mandar, dicen los salmos que sus ángeles él va a mandar para que te guarden, pero Jesús le dijo: no tentarás al Señor tu Dios. Y aquí podemos ver que Satanás es experto en torcer la palabra de Dios. Desafortunadamente muchas de las sectas que hoy tenemos, muchas de las creencias, han sido personas que habían estado en el cristianismo y que de un versículo de la Biblia han hecho una doctrina, algo que es muy equivocado y muy errado. No podemos hacer de un solo versículo sacar un texto de su contexto. Tenemos que estudiar todo el contexto, o sea, todo lo que los capítulos anteriores, los versículos anteriores, los versículos después de ese versículo. Pero es equivocado sacar una doctrina de o algo, ¿verdad?, que tú piensas que es verdad totalmente de un solo versículo. No se puede hacer eso. Tenemos que estudiar la Biblia en su totalidad y estudiar los diferentes temas de la Biblia para asegurarnos. Entonces tenemos que estudiar la palabra del Señor y estar preparados. No todo el que te viene a ti diciendo: yo creo en el Señor, yo creo en la palabra de Dios, yo creo en Dios, es una persona enviada de Dios. Porque mira que el mismo dice la palabra del Señor en Santiago, que los demonios creen y tiemblan, o sea que le ganan a muchas personas. Ellos también creen que Dios existe, ellos también conocen la palabra de Dios. Entonces no nos podemos engañar, porque dice la Biblia que en los postreros tiempos vendrán, ¿verdad?, muchos falsos maestros enseñando doctrinas de demonios.
Entonces tenemos que conocer la palabra del Señor, estudiar, instruirnos en la palabra del Señor. En los tiempos de Jesús habían dos grupos muy importantes de religiosos judíos, se llamaban los fariseos y los saduceos. Ellos hacían el grupo más importante como la corte suprema del tiempo de Jesús, que se llamaba el Sanedrín. Los fariseos eran famosos porque le agregaban a la palabra de Dios un sinnúmero de enseñanzas y de leyes que Dios no había mandado. Ellos agregaban muchos ritos religiosos. Los saduceos a su vez eran más liberales y entonces ellos le quitaban a la palabra de Dios. Por eso, ¿verdad? Ellos estaban congraciados con los romanos y de verdad que es impactante que la mayoría de los sumos sacerdotes eran saduceos, que eran los liberales y eran escogidos por los romanos en ese tiempo. Entonces tenemos que tener, ¿verdad?, cuidado de no agregar a la palabra del Señor y no quitar. Como por ejemplo hoy tenemos la versión nueva versión internacional, que es una versión que le ha quitado 26 versículos a la Biblia muy importante. Entonces Satán todavía es la Biblia, todavía aparece la palabra de Dios, pero muy sutilmente Satanás le ha quitado, ha usado a personas para que le quiten versículos muy clave y ya la palabra del Señor no va a tener el mismo significado. Por eso tú no puedes escuchar nada más a un predicador, tú no puedes creer todo lo que te digan en tu iglesia, tú tienes que estudiar este libro. Si todas las personas leyeran este libro, no habría tanto engaño, no estuviéramos engañados, tuviéramos los ojos abiertos. Pero muchas personas tienen este libro ahí en su casa como un amuleto. Lo ponen en el Salmo 91 ahí, lo abren y simplemente no. Si este libro tú lo tienes en tu casa, si Dios te lo ha permitido tener, es para que lo leas, es para que lo escudriñes. Y muchas personas cuando lleguen, cuando Dios los llame a su presencia, Dios les va a preguntar y le van a decir, es que yo no sabía, a mí nadie me enseñó. Por muchos años tuviste una Biblia en tu casa. Por muchos años tuviste la verdad allí, ¿y para qué pensabas que la tenías de adorno? No, era para que la leyeras, era para que la escudriñaras, era para que abrieras los ojos y no dejaras que nadie te engañara. Y yo te invito, si tú no tienes el hábito de leer, de estudiar, es bueno que tú te hagas el hábito de leer. Ay, es que a mí no me gusta, no, es que a nadie le gusta, es que los buenos hábitos tenemos que construirlos, trabajarlos, tenemos que hacerlo aunque no quieras, aunque no tengas ganas. Y con el tiempo vas a ver que no puedes vivir sin eso porque ya te has hecho un hábito. Tenemos que hacer buenos hábitos de estudiar la palabra del Señor. Porque dice la palabra de Dios que conocerás la verdad y la verdad es la que te va a hacer libre. La verdad es la que te va a libertar del engaño, de tanta mentira. Y tenemos que tener cuidado, estamos en tiempos peligrosos. No puedes creer todo lo que ves en YouTube, no puedes creer todo lo que ves en la televisión. Tienes que por ti mismo conocer la palabra del Señor. Okay. Entonces primero Jesús recibió la palabra de Dios. Él conocía la palabra del Señor y pudo enfrentar la tentación enseguida. Segundo, él recibió al Espíritu Santo que vino sobre él. Ahora, no sirve mucho de que tengamos conocimiento, es bueno, pero necesitamos tener al Espíritu Santo de Dios con nosotros para entender este libro. Escúchame, este libro no es un libro normal como un libro de física, como un libro de química, como una historieta, no, este es un libro espiritual. Estas palabras, dijo Jesús, son espíritu y son vida. Por eso mucha gente viene a la palabra del Señor, muchos ateos, y dicen, no, es que este libro está lleno de contradicciones, es que yo no entiendo cómo un Dios de amor mandó a hacer esto, ¿por qué? Ellos chocan la palabra del Señor, porque no podemos entender la palabra del Señor con una mente carnal. Necesitamos una mente renovada, necesitamos al Espíritu Santo. ¿Qué le pasó a las vírgenes? 5 vírgenes dice que tenían la lámpara pero no tenían aceite. O sea, tenían una religión y hacían ritos y pensaban que eran buenas y esto, pero jamás fueron llenas del Espíritu Santo. Entonces, durante toda la lucha con Satanás, Jesús estuvo lleno del Espíritu Santo. Si tú y yo tenemos la palabra de Dios y el Espíritu Santo, no hay diablo que nos pueda vencer. Qué buena noticia, ¿verdad? Vamos a leer en Juan 14, 26, dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Juan 14, 26. ¿Cuál es la función? ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? Nos enseña las cosas.
nos abre el entendimiento, nos abre los sentidos para que podamos entender este precioso libro. Además nos recuerda, en el momento de la tentación, te recuerda esa palabra que tú leíste en la mañana, en la que tú meditaste, y tú puedes enfrentar la tentación y decir esa palabra, ¿verdad? Y el enemigo tiene que huir inmediatamente. De pronto te viene un mal deseo, de pronto tienes deseo de una tentación de ver algo que no está mal, que te va a contaminar, algo sucio en la televisión, y enseguida, ¿verdad? La palabra te viene una palabra a tu mente donde dice que el Señor mira a los buenos y a los malos, que está en Proverbios, que Él considera todas las veredas de las personas, que Él está en todo lugar, que no te puedes esconder de Él, y esa palabra te ayuda a vencer la tentación. También dice en Juan 14:17, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Aquí dice, el mundo no lo puede recibir, el mundo no lo puede entender. La gente normal no puede discernir las cosas del Espíritu. La gente normal se burla de nuestra fe. La gente, ¿verdad?, que no tiene el Espíritu de Dios no puede conocer las verdades de Dios. Dice que el mundo no conoce al Espíritu Santo. El mundo no sabe lo que está en nosotros. Y por eso cuando, como te dije, cuando viene a la palabra, no pueden entender. Chocan con la mente de Dios. Porque el Espíritu Santo dice que nos revela los pensamientos de Dios. Entonces, en la palabra de Dios está la voluntad de Dios para nuestra vida. Tú sabes, y tú a veces uno dice, pero ¿qué debo estudiar? ¿Con quién me debo casar? ¿Será este? ¿Será este? ¿No será? ¿Será esta casa? ¿Será? La palabra de Dios te ayuda y te hace entender la voluntad de Dios. Y tú me dirás, bueno, pero ¿cómo? ¿Cómo yo puedo tener al Espíritu Santo dentro de mi vida? Y escúchame, solo los que tienen al Espíritu dentro de su vida, el Espíritu Santo, son hijos de Dios, nadie más. Entonces, el primer requisito para que tú tengas al Espíritu Santo en tu corazón es el arrepentimiento, indispensable. Reconocer que somos pecadores. Y esto es dificilísimo, parece algo muy simple, pero no. Todos decimos que somos buenos. No, yo soy buena, yo no tengo nada, yo no tengo pecado. Mire, yo le hago el bien a este, yo no necesito perdón. Déjame decirte que eso no es lo que dice la palabra del Señor. La Biblia dice que todos hemos pecado, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Yo te pongo un ejemplo. Hay personas que han ido al doctor y se sienten, bueno, de pronto van a un examen rutinario, y en el examen que le hacen, en el rayo X, en aquel examen le sale una enfermedad y le dice el doctor, ¿sabes qué? Te quedan 3 meses de vida. ¿Qué, doctor? Me está diciendo eso a mí. Yo creo que usted se equivocó. Mire, yo duermo bien, yo como bien, yo me siento bien, yo hago esto, yo hago lo otro. Señor, discúlpeme, usted se puede sentir bien, pero aquí dicen los rayos X que usted está enfermo, usted le quedan 3 meses de vida. Y sabes que ese es Dios. Tú te puedes sentir bien, que eres bueno, que eres buena, pero Dios, que es el que puede mirar adentro y hacernos un rayo X en el corazón, dice que todos somos pecadores, que todos hemos pecado, que hay envidia en nuestros corazones, que hay maldad, que hay malas palabras, que hay egoísmo, que hay engaño, que hay contiendas, pleitos, todos de una u otra manera, hay mentira. Todos hemos pecado ante Dios. Y si tú me dices, bueno, pero ¿quién no hace eso? Por lo mismo que Dios dice que todos somos pecadores. Porque no es hasta que tú sabes que Dios es un Dios tan santo, tan puro, que dice la Biblia que no hay oscuridad, no hay sombra de variación en Él. Es cuando entendemos que estamos en pecado delante de Dios. Pero Él nos ha provisto a Jesucristo, su Hijo, que nos limpia de todo pecado. Una vez que nosotros nos arrepentimos y le decimos, Señor, entra a mi corazón, Señor, lávame con tu sangre, yo creo que el sacrificio de Jesucristo es lo único que me puede salvar a mí, entonces Él te regala el Espíritu Santo. ¿Y qué pasa con el Espíritu Santo cuando entra en tu corazón? Él viene a cambiar tu naturaleza. Porque por naturaleza nosotros estamos inclinados a lo malo, estamos inclinados al pecado. Por eso tú le preguntas a un alcohólico, oye, ¿por qué tomas? Tú no sabes que el alcohol te daña tu hígado, el alcohol te hace hablar locuras, el alcohol te hace hacer cosas que no deberías hacer, de las cuales después te arrepientes. ¿Por qué fumas? Si sabes que el cigarrillo te está dañando, te está consumiendo, en vez de tú fumártelo a él, te está fumando a ti. ¿Y qué dice la persona? Es que me gusta, es que quiero dejarlo, pero no puedo. ¿Por qué? Nos damos cuenta que tenemos una naturaleza autodestructiva. Siempre
siempre queremos hacer cosas que aunque no nos hacen bien, simplemente nos gusta, simplemente nos vamos porque es chévere, porque nos agrada, pero esa es nuestra naturaleza caída. Pero escúchame una cosa, cuando ves la Biblia no te dan ganas de leerla, ¿verdad? No te dan ganas de ir a la iglesia. Esa es nuestra naturaleza pecaminosa, pero cuando el Espíritu Santo entra en ti, ahora te cambia de naturaleza y ahora te empiezan a gustar las cosas que son de Dios. Es como, ¿verdad?, la diferencia con el cerdito. Tú el cerdito lo puedes lavar, lo puedes limpiar, le puedes emperfumar, pero apenas que le des la oportunidad sale y se va para su charco a revolcarse. ¿Por qué? Pues porque es cerdo. Entonces, la única manera de que cambie es que lo cambien y que ya deje de ser cerdo y que lo hagan una ovejita, ya no va a querer eso. Y en el momento en que el Espíritu Santo entra a tu vida, viene a transformarte. Por eso Dios no te dice, no, ven, primero cambia, hazte bueno y hazte una persona buena, empieza a hacer el bien y entonces ven a mí. No, Dios no te dice eso porque eso es imposible. Dios te dice, ven a mí como estás. Eres pecador, eres lesbiana, eres homosexual, eres fornicario, eres alcohólico. Ven a mí así, arrepiéntete y entonces yo te voy a dar el poder del Espíritu Santo para que tú cambies. Qué buena noticia, es un regalo de Dios solamente. Ahora, una vez que tú tienes al Espíritu Santo de Dios en tu corazón, tenemos que buscarlo todos los días. Ser llenados todos los días. Es la única manera para que, porque mucha gente dice, no, es que viene la tentación y simplemente caigo otra vez y no me puedo levantar, porque estás peleando contra Satanás en tu propia fuerza. Necesitamos todos los días abrir nuestros ojos. Señor, aquí estoy, lávame con tu sangre, dame el poder de tu Espíritu Santo, lléname con el poder de tu Espíritu Santo para enfrentar la tentación, dame el poder para decirle a Satanás no y para ser obediente a ti, Señor. Hazme apto para toda buena obra. Hazme agradable ante ti por medio de Jesucristo. Y te aseguro que Dios te va a dar el poder. No hay pecado que no puedas evitar orándole al Señor. Solamente sé sincero y dile al Señor lo que tu lucha, si es el alcohol, si es el cigarrillo, ¿verdad? Si es la fornicación, si es la pornografía. No hay nada imposible para el Señor. Entonces necesitamos la palabra de Dios y necesitamos al Espíritu Santo de Dios. Ahora te tengo una buena noticia. Entre más resistes al pecado y entre más te purificas, más vas a conocer la voluntad de Dios, porque necesitamos una mente limpia. Y cuando necesites tomar una decisión, Dios te va a dar la sabiduría. Dios te va a dar la inteligencia. Tu mente va a ser cada día más renovada. Y vas a saber cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, como dice en Romanos 12:2. Entonces, la invitación hoy, si tú no tienes a Jesucristo en tu corazón, llénate con Él, llénate del Espíritu Santo y vas a ser vencedor en todas las cosas. Si quieres recibirlo hoy, repite conmigo: Señor Jesús, en esta hora yo reconozco que soy pecador, pecadora. Me arrepiento de mis pecados, límpiame de toda mi maldad. Invito a Jesucristo por medio de su sacrificio que entre a mi corazón y que me dé el regalo del Espíritu Santo de Dios. En el nombre de Jesús, amén. Dios te bendiga. Este ha sido tu programa por el día de hoy. Jesús enfrentando la tentación como hombre, como ser humano. Y nos veremos en una próxima ocasión. Ha sido tu hermana Luisa Fernanda Portilla en Peleando la Buena Batalla. Sigue peleando la buena batalla con fe, con la palabra de Dios y con la ayuda del Espíritu Santo. Hasta luego. La victoria Dios me ha dado.